queremos que el América sea la maquinita que fue. Ya no es esa maquinita, porque se le fue prácticamente toda la estructura de este equipo. Entonces, es otro América y hoy tiene que trabajar a reconstruir un nuevo América. No, No está sé si bien, sea pero- sí, igual de pero- eficaz o de eficiente que el que tuvo. No lo sé. No, pero es válido, me parece. O sea, las críticas son Rubén, válidas, pero de ahí a se tiene que ir mañana, tienen que ir. A ver, hay peores técnicos en el fútbol mexicano y siguen con chamba hoy, con todo respeto. Bueno, pero ¿para qué comparamos? No, no, El no, tema no, es yo, el yo, América. por eso nada más la puse así. O sea, hay técnicos que hoy ni debería de dirigir en el fútbol mexicano y están, y en equipos importantes. Rafa, para ti, si están las horas, no las horas contadas, pero hay una cuenta regresiva que pudiera terminar en estos 2 torneos que le quedan a Jardiné. Para Si mí tú sí. tienes que tomar la decisión. No, yo me mantengo en que debería de terminar pase lo que pase. Yo creo que con lo que consiguió tiene crédito incluso para arrancar el próximo torneo. ¿Pero qué crees que va a Si pasar? estuviera en mi decisión. Yo veo el entorno ya muy turbio. Veo mucha presión. Creo que la salida de Ramírez, de Diego Ramírez, no le abona nada a todo lo que está sucediendo deportivamente. ¿Cómo calmas tú eso si el equipo seguía ganando? Si empezabas a ver que de a menos a más el equipo empieza a conseguir jugar, ¿no? Conectar. La verdad es que a este equipo le pasaron por arriba. Y entonces cuando deportivamente no funciona, pues todo lo de afuera suena, ¿no? No era el culpable, entonces estos Por refuerzos. eso, pero a ver, Rubén, la postura es. entorno muy turbio En el el americanismo América. siempre se exagera. ¿Para ti Sí. se está exagerando o realmente es un mal momento? No, es un mal momento. Ah, es un mal ¿no se momento, está exagerando? pero se exagera por eso, porque hay que ver todo. La reestructuración, los futbolistas que se fueron, posiblemente el Verso ya se cansó. El otro decía algo, Hernán, muy claro. Yo estoy de acuerdo, los jugadores. Acá se deben de unir los futbolistas. Sí. No pasa por el técnico. El Estadio Ciudad de los Deportes se convirtió en el escenario perfecto para presenciar el funeral deportivo del América tal y como lo conocíamos, porque la goleada 1-4 que les propinaron los Tigres no fue simplemente una derrota más en el calendario, fue la confirmación brutal de que algo está podrido en Coapa y que nadie, absolutamente nadie, tiene la más mínima idea de cómo arreglarlo antes de que todo explote de la peor manera posible. Y mientras la afición azul crema salía del estadio entre abucheos, mentadas de madre y caras de velorio, adentro se cocinaba un caldo de conspiraciones, señalamientos, expulsiones ridículas y teorías que apuntan directo a Santiago Baños como el arquitecto de una campaña mediática brutal para hundir a André Jardín y traer de regreso al Piojo Herrera en una jugada tan turbia que hasta parece sacada de una novela de Televisa, porque resulta que mientras el equipo se desmoronaba en la cancha con un Vinicius Lima que llegó pasado de peso y fue expulsado al minuto de entrar, con un Israel Reyes regalando penales como si fueran dulces en Halloween, con Henry Martín y Cendejas, lesionados otra vez porque en Coapa las lesiones ya son más constantes que los títulos, y con Kevin Álvarez demostrando partido tras partido por qué fue el peor fichaje de los últimos años. En la transmisión de TON se armó un show mediático donde Miguel Herrera, Mauricio Imay y hasta Gibran Araige se dedicaron a destrozar a Jardín con comentarios que sonaron más a operación política que a análisis deportivo objetivo. Y lo más sabroso del asunto es que Emilio Azcárraga fue captado en el palco, levantando las manos con cara de ¿qué chingados está pasando aquí?, mientras la afición en redes sociales armaba teorías conspirativas dignas de un documental de Netflix sobre cómo Baños estaría orquestando todo este circo para sacar al brasileño y meter a su compadre Herrera, porque al final del día en el fútbol mexicano nada es lo que parece y las decisiones importantes rara vez se toman por méritos deportivos, sino por amistades, compadrazgos y jugadas de poder que se cocinan en los pasillos y en las comidas ejecutivas lejos de las cámaras. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la masacre deportiva que vivió el América en su propia casa, porque esa goleada 1-4 ante Tigres no fue un simple tropezón ni un mal día en la oficina. Fue una humillación en toda regla que dejó al descubierto que este equipo está completamente roto por dentro y que no tiene ni la actitud ni la jerarquía para competir contra los grandes del torneo. Desde el primer minuto quedó claro que las Águilas iban a sufrir porque Tigres salió a imponer condiciones, a presionar alto, a jugar con intensidad y con hambre, mientras que del lado azul crema lo único que se vio fue un equipo apático, sin ideas claras, sin reacción ante la adversidad y con una defensa tan porosa que parecía entrenamiento de tiro al blanco para los delanteros felinos. El marcador pudo haber sido todavía más abultado si los visitantes no hubieran bajado el ritmo en la segunda mitad, y eso es lo que más duele, porque no fue que América peleara hasta el final y se quedara cerca, fue que lo superaron de principio a fin en todos los aspectos del juego y la diferencia en la cancha fue tan grande que hasta daba vergüenza ajena ver a un plantel millonario siendo paseado de esa manera en su propio estadio. La afición no aguantó más y los abucheos empezaron desde mucho antes del pitazo final, con la gente saliendo del estadio antes de tiempo porque no soportaban
seguir viendo el papelón que estaban haciendo sus jugadores. Y eso es algo que en el América simplemente no se puede permitir, porque cuando pierdes a tu afición en tu propia casa, cuando la gente prefiere irse antes que acompañarte en los últimos minutos, es porque tocaste fondo de una manera que va más allá de los resultados deportivos. Pero lo más llamativo de toda esta debacle no fue solo lo que pasó en la cancha, sino lo que se vivió en el palco, porque Emilio Azcárraga fue captado por las cámaras haciendo un gesto de total frustración, levantando las manos al cielo como preguntándole a Dios por qué le está pasando esto a su equipo. Y ese momento se volvió viral en cuestión de segundos, con la afición pidiendo que el patrón baje a Coapa a poner orden de una vez por todas, a hablar claro con la directiva deportiva, con el cuerpo técnico y con los jugadores que están cobrando millones sin dar resultados. Yo creo que esta goleada es el punto de quiebre definitivo de la temporada, porque después de esto ya no hay margen de error ni espacio para más excusas, y en las próximas semanas vamos a ver si realmente existe un plan para enderezar el barco o si simplemente van a seguir navegando a la deriva hasta que todo se hunda completamente. Ahora vamos a hablar sobre las ausencias que terminaron pesando como losas en este desastre, porque Henry Martín y Alejandro Zendejas no pudieron estar en la cancha, y esas bajas le quitaron al América dos de sus piezas más importantes en la zona ofensiva justo cuando más las necesitaban. André Jardine explicó después del partido que lo de Henry fue una mala suerte en la semana, un gesto malo que le recargó el músculo, y que la decisión de no arriesgarlo fue unánime de todas las partes involucradas, porque no tenía sentido poner a un jugador que no está al 100% en un partido de tanta exigencia. Con Zendejas la historia fue similar. El estadounidense tampoco estaba en condiciones óptimas y prefirieron cuidarlo para no complicar más su situación física, una decisión que suena lógica y responsable cuando la analizas fríamente, pero que en el contexto del resultado termina siendo cuestionable, porque a veces en el fútbol tienes que arriesgar y poner en la cancha a tus mejores jugadores aunque no estén al 100 si de verdad quieres ganar partidos importantes. Y aquí es donde empieza el debate interesante, porque si Henry y Zendejas realmente no estaban en condiciones de jugar ni siquiera unos minutos desde la banca, entonces estamos hablando de un problema de planificación brutal, porque no puedes depender tanto de dos jugadores que cuando faltan te dejan completamente desarmado en ataque. El tema de las lesiones se está convirtiendo en una constante preocupante en Coapa, con jugadores importantes cayendo semana tras semana por problemas musculares que muchas veces están relacionados con sobrecargas de trabajo, mala preparación física o simplemente mala suerte, pero cuando el patrón se repite tanto, ya no puedes seguir echándole la culpa a la mala suerte y tienes que empezar a cuestionar si el cuerpo técnico y el área médica están haciendo bien su trabajo. Pensando bien, la ausencia de estos dos jugadores no justifica una goleada 4-1 en casa, porque un equipo de la jerarquía del América tendría que tener alternativas confiables en la banca para suplir bajas importantes sin que el rendimiento se desplome de esa manera. Pero la realidad es que cuando falta Henry o Zendejas, el equipo se queda sin ideas y sin jugadores capaces de desequilibrar partidos cerrados. Ya que hablamos sobre las ausencias por lesión, ahora tenemos que meternos de lleno en el caos absoluto que se vivió dentro de la cancha, con incidentes que terminaron manchando todavía más una noche para el olvido. Vinicius Lima, el flamante refuerzo brasileño que llegó con bombo y platillo como una de las apuestas de André Jardine para reforzar el mediocampo, tuvo el debut más desastroso que te puedas imaginar cuando fue expulsado con apenas un minuto en la cancha después de entrar de cambio, cometiendo una falta en medio campo que el árbitro consideró merecedora de tarjeta roja directa y que dejó a todo el estadio con cara de ¿qué carajos acaba de pasar? La jugada fue tan absurda y tan innecesaria que hasta algunos expertos salieron después a decir que la roja fue injusta y que el silbante se pasó de estricto, pero la realidad es que cuando entras a un partido de esa magnitud y a los pocos segundos ya estás cometiendo faltas tontas que pueden ser sancionadas con expulsión, lo que estás demostrando es falta de lectura del partido, falta de concentración y probablemente falta de preparación mental para jugar en un contexto de tanta presión. Pero la expulsión de Lima no fue el único incidente bochornoso de la noche, porque también se armó una bronca monumental en la zona de las bancas entre auxiliares técnicos de ambos equipos que terminó con empujones, gritos, jugadores y cuerpo técnico de los dos lados involucrados, y con la expulsión de Marcos Seixas, el preparador físico del América, en un altercado que tardó varios minutos en calmarse y que incluso tuvo a Rodolfo Cota como uno de los protagonistas más calientes en medio de todo el desmadre. El partido tuvo que detenerse mientras los árbitros intentaban poner orden en medio del caos, y aunque al final no pasó a mayores y se reanudó el juego sin problemas, ese tipo de escenas hablan muy mal de la mentalidad y la compostura de un equipo que supuestamente está diseñado para competir por títulos, pero que en el momento de la adversidad termina perdiendo la cabeza y protagonizando bochornos dignos de equipos chicos.
Y por si fuera poco, todo este circo, también está el tema del penal que le marcaron al América por una falta de Israel Reyes sobre Ángel Correa, una jugada que en el momento generó controversia, pero que después, cuando salieron los videos desde otros ángulos, quedó clarísimo que el árbitro Jorge Abraham Camacho Peregrina la marcó bien porque Reyes llegó de forma imprudente, no tocó el balón y derribó al delantero rival dentro del área de manera evidente. Yo creo que estos incidentes reflejan perfectamente el momento mental del equipo, porque cuando estás perdiendo por goleada en tu casa y en lugar de concentrarte en intentar reaccionar deportivamente te dedicas a cometer expulsiones tontas y a pelearte con el rival en las bancas, lo que estás demostrando es que ya no tienes argumentos futbolísticos y que la frustración te está comiendo por dentro. Hablando precisamente de Vinicius Lima, pero desde otro ángulo igual de polémico, resulta que la expulsión no fue el único problema que tuvo el brasileño en su debut, porque la afición americanista le cayó con todo en redes sociales, señalándolo por supuestamente estar pasado de peso y no tener el físico adecuado de un futbolista profesional de élite. Todo explotó cuando un usuario captó una imagen de Lima caminando hacia el túnel de vestuarios después de ser expulsado, y en esa foto se puede ver que el mediocampista tiene una complexión más robusta de lo que normalmente esperarías en un jugador que acaba de fichar con uno de los equipos más grandes de México, y esa imagen se volvió viral en cuestión de horas, con miles de comentarios divididos, entre los que lo destrozan sin piedad y los que piden calma y paciencia. Los comentarios más duros decían cosas como: no tiene físico de futbolista activo y es porque tenía tiempo siendo banca en Fluminense, señalando que Lima venía de perder protagonismo en su club anterior, donde ya no era titular y donde pasaba más tiempo en la banca que en la cancha, lo que explicaría por qué no llegó en su mejor estado de forma física. Otros aficionados, los más moderados, pidieron dejar de meterse en esos temas y dejarle todo al cuerpo técnico, argumentando que si Jardín lo trajo y confía en él, será porque ve algo que nosotros no vemos y porque tiene un plan para recuperarlo y ponerlo en forma. El historial de Lima en Fluminense no es malo si solo ves los números fríos, con 168 partidos disputados, 16 goles y 10 asistencias, cifras que para un mediocampista no están nada mal, pero el detalle está en que en los últimos años fue perdiendo espacio en el 11 titular hasta convertirse en una de las últimas opciones del entrenador Luis Subeldía, y eso claramente tuvo un impacto en su forma física y en su ritmo de competencia. Jardín tiene mucha esperanza puesta en este futbolista que, a diferencia de Rafael Veiga, sí salió de Brasil para buscar nuevos desafíos, pero después del debut desastroso, con expulsión incluida y con los señalamientos sobre su estado físico, la presión sobre Lima se multiplicó de forma brutal y ahora va a tener que demostrar el doble para convencer a una afición que ya lo tiene en la mira. Pensando bien, estos señalamientos pueden parecer crueles, pero no son gratuitos porque en el fútbol de alto rendimiento, el estado físico es fundamental y cuando ves a un jugador que no tiene la pinta de estar al 100%, es inevitable que te preguntes si el proceso de reclutamiento y los exámenes médicos se hicieron bien, o si simplemente ficharon a alguien por amistad con el técnico sin hacer la debida diligencia sobre su condición actual. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en el ojo del huracán, es momento de hablar sobre André Jardín y el momento más complicado que está viviendo desde que llegó a Cuapa, porque después de esta goleada humillante las críticas llovieron desde todos lados y el brasileño está caminando sobre la cuerda floja más peligrosa de su carrera en México. Lo interesante es que Jardín no se escondió ni mandó a algún asistente a dar la cara, sino que él mismo salió a la conferencia de prensa y asumió la responsabilidad del desastre de forma directa y contundente, cuando declaró que es responsabilidad mía. El DT es el que entrena a los jugadores. Cuando un jugador no juega bien, la responsabilidad es mía. Palabras que suenan bien y que demuestran carácter, pero que en el fondo no cambian nada porque al final del día, la afición no quiere discursos bonitos, sino resultados concretos en la cancha. El mensaje que intentó mandar a la afición fue de pedir paciencia, recordándoles que a lo largo de 3 años hicimos crédito para decirles que viene una versión fuerte, básicamente pidiéndole a la gente que confíe en el proceso y que recuerde todo lo bueno que hicieron juntos en el pasado. Pero el problema con ese argumento es que en el fútbol la memoria es muy corta y cuando llevas varias jornadas jugando mal y acumulando derrotas dolorosas, el crédito que ganaste con los tricampeonatos se evapora más rápido de lo que te imaginas. Ahora, lo más interesante de todo este asunto es que en América Monumental hicieron una investigación para conocer el panorama real dentro del club y la conclusión fue clara y contundente. Hasta el momento no existen planes para despedir a Jardín. La intención de la directiva es que el estratega termine el torneo Clausura 2026 y será al finalizar el campeonato, cuando evalúen su continuidad dependiendo de los resultados que obtenga en las jornadas que restan. Un punto clave en esta postura institucional es el reconocimiento a lo conseguido anteriormente porque la directiva se mantiene
agradecida por los logros obtenidos durante la etapa del tricampeonato y entiende que el proceso todavía tiene crédito deportivo y respaldo interno a pesar de este tropiezo brutal. El contrato de Jardine va hasta el verano de 2027, lo que le da margen para recomponer el camino, y su continuidad podría fortalecerse si logra una actuación sólida en la liguilla del Clausura 2026, que será el escenario definitivo para definir si se queda o si llega el momento de la despedida. Y en medio de toda esta crisis apareció una voz inesperada defendiendo al técnico brasileño, y esa voz fue nada más y nada menos que Gabriel Milito, el entrenador de Chivas, que acababa de ganarle el Clásico hace unas semanas, quien después de la victoria ante América en el Akron, salió a reconocer el valor de Jardine, diciendo que América es un muy buen equipo. Su entrenador es alguien probado, un tricampeón del fútbol mexicano, con lo que cuesta ser campeón, mucho más difícil ser tricampeón. Ahí está su gran mérito. Esas palabras cayeron como bomba porque mientras en redes sociales la afición azul crema estaba pidiendo la cabeza de Jardine y minimizando todo lo que ha logrado, el rival, que sufre para ganar un solo título, salió a reconocer la dificultad histórica de lo que el brasileño construyó en Coapa. Yo creo que Jardine se está jugando el pellejo en las próximas jornadas y que si no logra reaccionar rápido con buenos resultados, todo el crédito del tricampeonato se va a evaporar y la presión se va a volver insostenible, pero también creo que despedirlo ahorita, en medio del torneo, sería un error garrafal porque ya no hay tiempo para que otro técnico llegue, entienda al plantel y aplique su idea. Entonces lo más sensato es dejarlo terminar y después evaluar con cabeza fría si sigue siendo el hombre indicado para el proyecto. Todavía sobre el tema de Jardine, pero desde un ángulo mucho más turbio y polémico, resulta que la afición americanista armó en redes sociales una teoría conspirativa brutal, donde acusan directamente a Santiago Baños de estar orquestando una campaña mediática en contra de su propio entrenador para justificar su salida y traer de regreso al Piojo Herrera en una jugada que suena a pauperación política de las que se cocinan en los pasillos del poder. La teoría nació de los comentarios que se soltaron durante la transmisión del América contra Tigres en TUDN, donde figuras como Miguel Herrera y Mauricio Imay se dedicaron a destrozar a Jardine con críticas que sonaron demasiado coordinadas y demasiado agresivas para hacer simples análisis deportivos objetivos, y lo que terminó de prender la mecha fue cuando Gibran Araige supuestamente dijo al aire que el celular del Piojo Herrera ya suena con Lada 81 o de Coapa, un comentario que la gran mayoría de usuarios interpretaron como una insinuación directa de que Herrera está siendo contactado para regresar al banquillo azul crema. Gibran tuvo que salir a defenderse en Twitter después de que se viralizara el momento y de que le cayeran miles de comentarios negativos, aclarando que su intención nunca fue la que la gente entendió y que jamás quiso insinuar que el Piojo vaya a reemplazar a Jardine, pero el daño ya estaba hecho porque en las redes sociales, una vez que prende la mecha de una teoría conspirativa, ya no hay forma de apagarla por más aclaraciones que des. La parte más jugosa de toda esta teoría es que los aficionados que la defienden argumentan que Miguel Herrera, Mauricio Imay y Gibran Araige mantienen una amistad cercana con Santiago Baños y que por eso estarían coordinando los ataques mediáticos contra Jardine para ir preparando el terreno y que cuando finalmente lo despidan, la movida ya no les caiga como sorpresa a nadie y además ya haya un consenso en la opinión pública de que el brasileño tenía que irse. Y como si esta teoría necesitara más combustible, resulta que el nombre de Guillermo Almada volvió a retumbar en Coapa como otra opción que está sonando para el banquillo en caso de que Jardine no continúe, con algunos sectores de la afición que lo piden por su estilo ofensivo y por todo lo que logró con Pachuca, aunque también hay voces que advierten que Almada está acostumbrado a trabajar con planteles jóvenes y que su estilo no necesariamente encajaría con la estructura de estrellas millonarias que tiene el América. Yo creo que, aunque estas teorías conspirativas suenan muy sabrosas y muy propias del fútbol mexicano, donde todo se mueve por compadrazgos y jugadas de poder, la realidad es que probablemente estamos sobreinterpretando comentarios que simplemente fueron análisis críticos normales de un partido donde América jugó horrible, pero también es cierto que en Coapa nada es lo que parece y que si realmente existe una operación para sacar a Jardine y meter al Piojo o a Almada, no nos enteraríamos hasta que ya esté todo cocinado y firmado. Siguiendo con los problemas que están carcomiendo al plantel desde adentro, ahora toca hablar sobre Ramón Juárez y el trato incomprensible que está recibiendo de parte de André Jardine, porque por un partido más el canterano no fue tomado en cuenta a pesar de que la defensa sigue haciendo agua y de que la afición lo pide a gritos en cada oportunidad que tiene. Ramón Juárez ha tenido participación mínima en el Clausura 2026, algo que muchos consideran injusto, sobre todo cuando ves los errores defensivos que están cometiendo los que sí juegan y te preguntas cómo es posible
que un defensor que llegó a ser visto como opción rumbo al Mundial 2026 esté prácticamente borrado del plantel sin una explicación clara. La crítica hacia Jardine por este tema ha sido fuerte y constante, con un sector importante de la afición que considera que el estratega brasileño tiene al canterano completamente vetado sin razón aparente, y lo peor de todo es que esta falta de minutos no solo afecta al América, sino que también complica seriamente las aspiraciones de Juárez de estar en la selección mexicana para el Mundial, porque si no juegas con tu club, es imposible que el técnico nacional te tome en cuenta para un torneo de esa magnitud. El contrato de Ramón va hasta el verano de 2027, lo que significa que todavía tiene tiempo para revertir el panorama y ganarse la confianza del entrenador, pero la realidad actual indica que hoy no es prioridad en el esquema táctico y que Jardine claramente confía más en otras opciones defensivas, aunque los resultados no lo estén respaldando. Pensando bien, este caso de Ramón Juárez es un reflejo perfecto de uno de los grandes problemas que tiene Jardine con la cantera, porque parece tener un favoritismo marcado por ciertos jugadores y una desconfianza total hacia otros, sin que necesariamente haya una explicación deportiva clara que lo justifique, y eso termina generando malestar tanto en el vestidor como en la afición, que ve cómo se desperdicia talento que podría estar ayudando al equipo. En ese sentido, de jugadores que están en el limbo dentro del plantel, ahora vamos a hablar sobre los 4 nombres que América intentó desesperadamente sacar del equipo en el último mercado, pero que por diferentes razones terminaron quedándose, y hoy sobran de una manera incómoda que complica la gestión del plantel. Según Ricardo Cariño de ESPN, las 4 bajas que se complicaron fueron Néstor Araujo, Santiago Naveda, Kevin Álvarez y Patricio Salas, todos con panorama gris dentro del primer equipo y con un futuro inmediato en el aire que genera más dudas que certezas. El caso más llamativo y más frustrante es el de Néstor Araujo, quien habría rechazado de forma tajante salir del club, a pesar de que su situación deportiva es crítica al punto de estar cerca de cumplir un año completo, sin jugar un partido oficial desde abril de 2025.